Psicobiografías. Eric Berne. Eric Berne nació el 10 de mayo de 1910 en la ciudad de Montreal, Canadá, donde en 1935 obtuvo el título de Medicina y Cirugía. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos, donde en 1938 se tituló en Psiquiatría en Yale. En este país ejerció como psiquiatra. Creó el sistema llamado Análisis Transaccional, el AT, el cual definió como una teoría de la personalidad y de la acción social y un método clínico de psicoterapia basado en el análisis de todas las transacciones posibles entre dos o más personas sobre la base de datos del yo específicamente definidos. Inicia su formación en el modelo psicoanalítico siendo su psicoanalista Paul Federn, discípulo y estrecho colaborador de Sigmund Freud, y que se interesó en los estados yoicos. Al mudarse a Carmel, California, prosigue su psicoanálisis con Erik Erikson, psicoanalista de la psicología del yo. En ese mismo año, Eric Berne escribe The Mind in Action, obra divulgativa con varias historias cotidianas que ejemplifican diversos aspectos de la psiquiatría y del psicoanálisis. El prefacio de esta obra es de Abraham A. Brill, que siendo uno de los introductores del psicoanálisis en Estados Unidos, muestra su perplejidad al valorar a Berne, del que dice: posee la feliz facultad de documentar y presentar procesos mentales abstrusos de una manera tan sencilla y tan tentadora que puede mantener el interés incluso de un fatigado lector de temas psicoanalíticos. En 1956 fue rechazado como miembro de la Sociedad Psicoanalítica de San Francisco. Sin embargo, prosigue con su teoría y se comienza a publicar en el artículo de 1958 Análisis Transaccional, un nuevo y efectivo método de terapia de grupo. En el mismo muestra un modelo que incorpora aspectos de comunicación en los que resuenan postulados de su vecino y amigo Gregory Bateson. Aunque buscó alternativas para lograr una psicoterapia más eficaz, fue respetuoso con las teorías psicoanalíticas en las que se formó. Se rodeó de un equipo de colegas y organizó regularmente unos seminarios en San Francisco, California, para compartir sus experiencias como terapeuta de grupo y con vistas a desarrollar un modelo de psiquiatría social basado en el estudio de las transacciones psicológicas entre las personas y sus estados del yo, al que llamó análisis transaccional. Berne dedicó 12 años a desarrollar su teoría, cuyo primer libro, Análisis Transaccional en Psicoterapia, en 1961, que fue una revolución en el campo de la comunicación interpersonal de grupos o de masas. Esto le costó que no le quisieran dar el título de psicoanalista, título que le fue concedido póstumamente. En este primer libro expone su modelo de personalidad, estados de yo, de acción social, transacciones y de la imbricación de ambos aspectos en el modo de organizar en lo inmediato, aislamiento, rituales, pasatiempos, actividad, juegos psicológicos e intimidad, y a largo plazo, guión de vida. Los conceptos continúan siendo narrados en un lenguaje accesible cuya lectura y reflexión facilita el descubrir la amplitud de su significado. Tras publicar en 1963 The Structure and Dynamics of Organization and Groups, en el que se desarrolla diversos aspectos psicológicos del funcionamiento grupal, en 1964 publica Games People Play, traducido como Juegos en los que participamos, en que en ese año se convierte en un bestseller en Estados Unidos. Le sigue en 1966 Principles of Group Treatment, traducida como Introducción al Tratamiento de Grupo. En 1968 A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis, reedición of The Mind in Action, traducida como Mecanismos de la Mente. Y en 1970 Sex in Human Loving, traducida libremente como ¿Qué hace usted del amor cuando hace el amor? Berne escribe
Todas estas obras en un lenguaje accesible que permite que el lector capte la información nuclear en la primera lectura y entienda las implicaciones de las mismas en las lecturas posteriores, manteniendo además de dicho formato en What do you say after you say hello, traducido como ¿qué dice usted después de decir hola? Obra que termina y elaborar en 1970 en el Hospital de Monterrey, donde se encuentra hospitalizado por haber sufrido un infarto el 26 de junio. Atrás queda el Seminario Clínico de Monterrey, que desde 1950 se celebraba los jueves y estaba constituido por personas dedicadas profesionalmente a la salud. También queda el seminario que la noche de los martes se celebraba en San Francisco y que en 1958 se organizó como seminario de psiquiatría social de San Francisco, cuyos miembros eran heterogéneos en su dedicación laboral, se agrupaban en profesionales de la salud, pacientes y personas de ocupaciones diversas interesadas en el arte, coherente con la línea de Verne de hacer accesible el ámbito de lo psiquiátrico. En 1954 pasa a denominarse Seminario de Análisis Transaccional de San Francisco y sus miembros, junto con los del Monterrey, crea la International Transactional Analysis Association, ETIIA, Asociación Internacional de Análisis Transaccional. Eric Verne muere a los 60 años el 15 de julio de 1970 en el Hospital de Monterrey a causa de un infarto. Unos meses antes, 14 de marzo de 1970, había muerto Fritz Perls, creador de la terapia gestal, a los 76 años. Fueron dos hombres geniales, pero Eric Verne aportó grandes ideas al mundo de la comunicación. Y al mundo de la comunicación. Espera que cambie de página. Ya sentado en California, comenzó a escribir su obra The Mind in Action, coincidiendo con el divorcio de su esposa Eleanor. Comenzó a trabajar con Erik Erikson como aspirante analista. Fueron años intensos en lo personal como en lo profesional, pues en 1949 contraería segundas nupcias, esta vez con Dorothy de Maceway, con quien tuvo dos hijos más. A partir de esta época escribió la gran mayoría de sus obras, pero sin descuidar nunca el papel de padre, pues le encantaba dedicar tiempo a todos sus hijos. Tiempo a todos sus hijos. Este carácter más permisivo y afable también se dejó ver en su faceta como médico, pues al contrario de la mayoría de doctores, a Verne le gustaba compartir con todos sus pacientes tanto el diagnóstico como las próximas acciones de tratamiento, creando un clima de confianza y abierto a la comunicación entre ambos. Entre 1949 y 1964 trabajó en varios hospitales y en sus dos consultas privadas. En 1956 fue rechazada su admisión como miembro del Instituto Psicoanalítico de San Francisco, desde donde le recomendaron continuar con sus prácticas antes de volver a intentarlo unos años más tarde. Con éxito en lo profesional y en la relación con sus hijos, no ocurrió la misma suerte en lo sentimental, pues en 1964 terminó de divorciarse de Dorothy. Hasta ese año su trabajo y sus escritos se centraron al cuestionar teorías del inconsciente propuestas por Freud, hasta el punto que cambió conceptos psicoanalíticos del yo, el ello y el superyo por los de adulto, niño y el padre, haciendo que dichos conceptos sean más comprensibles fuera de la comunidad científica y de la medicina. En 1956, en pleno apogeo de sus prácticas y análisis, desarrolló la teoría del análisis transaccional, publicando un año más tarde Análisis transaccional, un nuevo y efectivo método de terapia de grupo. Su teoría del análisis transaccional afirma que los individuos y grupos progresan y se desarrollan gracias a la cooperación entre las relaciones. También se unió con otros profesionales para seguir investigando. Así se forma el Seminario de Psiquiatría Social en San Francisco, Monterrey. Sus obras, alejadas del tecnicismo y con un lenguaje cercano, provocaron que sus libros fueran líderes de venta, así como por ejemplo Análisis Transaccional en Psicoterapia, Introducción al Tratamiento de Grupo, entre otras. Finalmente
Verne y otros compañeros de profesión deciden fundar el International Transactional Analysis Association, donde debido a la creciente demanda y desarrollo de análisis transaccionales ya no solo en Norteamérica, sino a nivel mundial, como pudo tratarse a través de la relación con sus pacientes, sus obras escritas y su relación que cultivó con su familia. Eric Verne fue sin duda no solo una eminencia en psiquiatría, sino un hombre adelantado a su época y con afán de compartir sus conocimientos con todos. Desarrolló el esquema tripartito. 3 años después, Eric Verne conoció a una joven divorciada que fue Dorothy de Mesway, con quien se casó y se estableció en la ciudad de California. Ella era la madre de 3 hijos y luego con Eric tuvo 2 más. El psiquiatra disfrutaba de su rol permisivo y protector, aunque nunca le quitó tiempo para escribir. Sin embargo, al hacerlo estableció un cuarto de estudio en el rincón más remoto de su gran jardín, lejos del bullicio y de sus pequeños hijos. Así creó la mayoría de sus obras entre 1949 y 1964. A mediados de la década de los 50 había publicado 2 textos en psiquiatría basados en conferencias impartidas en el año 1956. Estos versaban sobre la imagen del ego y sus estados en la psicoterapia. En su siguiente artículo desarrolló un esquema tripartito que se sigue usando hoy en día. Este incluye el padre, el adulto y el niño, representando por medio del diagrama 3 círculos. Verne denominó a esta teoría análisis estructural y la consideró como una perspectiva psicoterapéutica novedosa. En los siguientes meses, Verne publicó otro artículo y lo llama análisis transaccional y un nuevo y efectivo método de terapia de grupo. En este fue expuesto el método de medio científico en la reunión regional de la Asociación de Psicoterapia de Grupo, que tuvo la sede en Los Ángeles en el año 1957. En su conclusión, en lo del número de 1958 de la revista American Journal of Psychotherapy, el tema se mostró como el nuevo método de diagnóstico y tratamiento de psiquiatría del psiquiatra y se convirtió en parte integrante y de manera permanente de la literatura psicoterapéutica americana. Por último, en los años de 1964 y 1970 fueron sin descanso para Verne. Después de su segundo divorcio, su vida personal se volvió un caos al emprender la búsqueda de una nueva pareja. Al final se casa por tercera vez con Thor Peterson en 1967. Sin embargo, no renunció a sus numerosos compromisos y a comienzos de la década de 1970 se divorció nuevamente. En 1970 sufrió 3 ataques cardíacos, falleciendo el 15 de julio y dejando un profundo vacío en el ambiente psiquiátrico mundial. De sus referencias bibliográficas tenemos Análisis Transaccional en Psicoterapia de Pax México 1990, 2005, que hizo usted después de decir hola, la psicología de los juegos sociales Pax México, 1994, Principios Básicos del Análisis Transaccional Pax México, 1995, el guión Psicología de la Vida Cotidiana Pax México, Verne, 2017, Aquí juegan los hombres, un análisis transaccional de las relaciones sexuales de Peidos, Stewart and Jones B, 1987, Pasos hacia una ecología de la mente, una introducción al análisis transaccional Pax México, y de 8A, 2003, Los juegos psicológicos de Eric Verne, de Disclair de Browner, y link fuente son www.psicologiapsicoactiva.com, biografías Eric Verne, y https www.menteasombrosa.com. Eric Verne, fundador del análisis transaccional, además de la Wikipedia. Y listo, hemos terminado. Recuerden seguir suscribiendo, compartir y comentando, y sigan con más de la revista Psicotube, que lo mejor está por continuar. Chao, hasta pronto, nos vemos.